Comentarios para nuestro invitado Miguel Ponente, jefe de campaña de José Brito y también secretario general de Primero Venezuela. La observación internacional es un tema que a algunos hoy les genera preocupación por la imposibilidad de que venga la Unión Europea. Una vez ha sido levantada la invitación por parte del CNE. Colombia ha dicho también en las últimas horas que por temas de tiempo no van a poder enviar una misión. La ONU también está todavía en proceso de estudiar el acompañamiento a las elecciones presidenciales y el resguardo del voto toma importancia, ¿no? Y allí cada organización política tiene que hacer un esfuerzo significativo para poder cubrir los cerca de 16.000 centros de votación. ¿Cómo está Primero Venezuela con eso? Mira, yo te digo algo. Con el tema de la observación internacional o la veeduría, como le llamen, bueno, para muchos es un tema fundamental, pero yo creo que la mejor observación y la que más garantía da es la observación popular, la observación de los testigos allí, de los distintos candidatos. Yo tengo experiencia, en el tema político electoral. Yo nunca he visto a un observador internacional en Montes de Oro, allá en la parroquia Albarico, en San Felipe, o nunca he visto a un observador internacional en la parroquia Juan de Villegas, en Iribarra, en el estado Lara, digo en el centro de votación. Al final, creo que sí, hacen tienen como una visión de helicóptero y entonces después generan un informe. Pero la que está allí en cualquier rincón, la que debe estar en las 30.000 mesas de votación, que esa es la efectiva, que esa es la real, es la observación popular. Es decir, y que en la eso observación tenemos que internacional prepararnos. no es determinante en el resultado. Bueno, yo creo que no. Yo no he visto en ningún proceso electoral que haya sido determinante en función de los intereses del pueblo venezolano. Te reitero, la verdadera observación, la efectiva, la eficaz, la que genera resultados, es la observación de los testigos de mesa, la observación del pueblo allí en las auditorías que se hacen en más del 50% de las mesas electorales. Y para eso tenemos que prepararnos y nosotros particularmente nos estamos preparando. Claro, porque parece complejo con 9 candidaturas, que por cierto el presidente Nicolás Maduro les dice los patarucos, los 9 candidatos, que nadie los conoce. Entonces, si nadie los conoce, tienen 1 o 2 puntos en las encuestas, ¿cómo van a te lo levantar? decía, ese es precisamente el esquema de la polarización. A ellos les interesa, a las dos cúpulas les interesa la polarización. Y ese es el llamado que nosotros le hacemos a los venezolanos. Nosotros decidimos hace 4 años, el 5 de enero del 2020, romper con esa cúpula en la que, por supuesto, nosotros estábamos dentro de esos sectores de la oposición, no formábamos parte de la cúpula, por supuesto que no. Y bueno, y tenemos 25 años confrontando al gobierno. Entonces, no estamos ni con el gobierno ni con esa cúpula que tanto daño, porque se comportan igual. Al final, tú ves los resultados, unos quebraron PDVSA y otros quebraron y pusieron en riesgo, como está Citgo. Unos quebraron Corpoelec y los otros quebraron Monómero. Unos se roban la trama de corrupción de PDVSA Cripto y por el otro lado está la corrupción que es evidente con el tema de la ayuda humanitaria. Entonces al final se comportan igual. ¿Y por qué los venezolanos, como lo dice Brito, tenemos que escoger entre lo malo y lo peor? Porque una es la mala y la otra es peor. Cada quien le pone, la ubica donde quiera. ¿Por qué tenemos que escoger entre lo malo y lo peor si puede haber una opción mejor? Y efectivamente hay una opción mejor. Bueno, que es difícil en medio de la polarización poder entonces presentarte. Hay que hacer un gran esfuerzo, sin duda alguna, y es el esfuerzo que estamos haciendo, de poder visibilizar, porque ambas cúpulas tratan de visibilizarte, y ahí lo estás viendo. Uno te dice pataruco, el otro te dice alacrán. Tratan de invisibilizarte. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo y yo creo que el pueblo venezolano comienza a ver, a visualizar opciones como la opción de José Brito. ¿Hacia dónde se esfuerza esa visibilidad? Porque no pareciera que estos dos grupos, los que el candidato del oficialismo y el candidato de la oposición, se esfuerzan por visibilizar que tienen mucha gente. Y caemos en el tema de la propuesta, que están visibilizando, bueno, porque ustedes también están caminando y llenando, buscando llenar calles. Yo creo que ese es otro tema fundamental. Te hablaba de la coherencia, te hablaba de que no somos parte de esa cúpula que tanto daño le han hecho al país, pero el otro elemento, el otro vértice fundamental es la propuesta. ¿Quién le está hablando al país de una propuesta real, factible, que la gente pueda entenderla, asimilarla? Bueno, yo no voy a hablar de los demás candidatos, cada quien verá quién la está presentando. El gobierno tiene su fulano plan de la patria, todos sabemos para dónde nos lleva eso. El otro sector, la otra cúpula, no sé cuál es el plan, porque tú escuchas al candidato decir que está en contra, por ejemplo, en contra que él no está de acuerdo con la privatización de PDVSA,
pero la señora que dice que es candidata y que va a ser presidenta dice que hay que privatizar PDVSA. Entonces tú dices, bueno, por poner ese ejemplo neurálgico allí, tú dices, ay, ¿cuál es la propuesta entonces? ¿Es una o es la otra? El candidato dice que, bueno, que hay que ser amplio, que hay que conversar con todos, pero la señora que no es candidata, pero que dice que va a ser presidenta, actúa de una manera distinta. Entonces ahí no hay nada claro. Bueno, de este lado hay una propuesta clara, del punto de vista de la propuesta de gobierno, pero también de la propuesta política. Nosotros sí creemos en que aquí tiene que venir un gobierno de unidad nacional, un gobierno de amplia base donde participemos todos. Que incluye esas dos cúpulas, incluye esos dos lados. Claro que, por supuesto, incluye a los mejores, y los mejores en ambas cúpulas también, quizás no en la cúpula, pero en esos sectores hay gente muy buena. En el sector del gobierno hay gente buena, sin duda alguna que la hay. Y en el sector de la MUD también hay gente muy buena, yo los conozco, muchos de ellos, en los estados, en los municipios. Y bueno, y por supuesto en los distintos comandos de campaña hay que conformar un gobierno con todos. Y Venezuela necesita eso. No podemos confundir esas diferencias que hemos tenido durante estos 25 años, diferencias con odio. No se puede confundir. No se puede confundir la necesidad de justicia, que la hay y que debe existir justicia, con venganza. Entonces, necesitamos reencontrarnos todos los venezolanos. Y eso comienza por el reencuentro a nivel de gobierno, un gobierno de unidad nacional. Es una propuesta política que nadie puede decir que es nuestra hoy. Lo hemos venido diciendo desde el 2020 para acá. La necesidad de que depusiéramos todos nuestros intereses, lo decíamos incluso cuando el momento de la pandemia, un gran acuerdo político humanitario, que el pueblo venezolano pudiera contar con los recursos que son del pueblo venezolano, los que están afuera, los que maneja el gobierno aquí. Bueno, por supuesto eso nunca se logró, pero nosotros creemos en eso. Y con Brito presidente, pues precisamente lo que hemos dicho, lo que vamos a hacer. Pero además de eso, una propuesta de gobierno que está allí en el plan B. Rapidito, porque nos toca despedir. Bueno, que está allí en el plan B, propuestas claras como el tema energético, como el tema, Brito lo ha dicho claramente, en materia petrolera, comenzar a desmontar ese modelo extractivista, rentista, convertir a Venezuela en un emporio petroquímico. Eso es una propuesta clave. El gran acuerdo energético nacional. Venezuela tiene que ser un surtidor confiable de petróleo, de gas, de nuestros recursos, sin ideología política. Sin ideología política. Nuestros clientes, nuestros socios, no puede ser en base a que por lo político ideológico este sí, este no. Tiene que ser en función de los intereses del pueblo venezolano. Gracias por acompañarnos esta mañana. Peñalosa. Miguel Ponente con nosotros en estudio, secretario general de Primero Venezuela y jefe de campaña José Brito. Por acá le habían preguntado si había posibilidades de que José Brito apoyara a otro candidato, porque los porcentajes en las encuestas son muy bajos. Bueno, hay posibilidad también de que otros apoyen a José Brito.